Un cordial saludo, apreciados estudiantes. A continuación, vamos a hacer una breve introducción sobre el uso de la herramienta VR Labs y cómo lo podemos utilizar para el desarrollo de nuestro componente práctico del curso Física Electrónica. Recordarles que dentro del entorno de evaluación podemos encontrar los laboratorios de VR Labs en la pestaña de momento intermedio en la tarea Componente Práctico. Allí, como ven, vamos a encontrar todos los laboratorios correspondientes a este periodo académico. En este segundo video realizaremos la práctica correspondiente a circuitos RC. Para poder acceder a este recurso debemos hacer clic en el siguiente enlace, el cual nos puede abrir en una ventana emergente o nos puede abrir en el mismo navegador en otra pestaña. Recuerden que si tenemos esta ventana de error, lo que debemos hacer es cargar nuevamente el recurso para que inicie correctamente. Una vez nos encontramos en esta ventana, vamos a seleccionar el idioma de nuestra preferencia. En este caso voy a escoger el idioma español y nuevamente tendremos el entorno de desarrollo de la práctica, donde el asistente virtual nos colaborará con todo el proceso. En este caso debemos tomar nuevamente las instrucciones para evidenciar los elementos de la práctica y familiarizarnos con ellos, así como los diferentes montajes que debemos realizar allí. Como se dan cuenta, este montaje es muy similar al anterior, salvo unas diferencias específicas. La primera de ellas es que existen unos interruptores S1 y S2 que van a tener una importancia significativa en el desarrollo del montaje. Y por último vamos a tener un elemento C, un elemento capacitivo, que es un condensador o capacitor, que nos va a mostrar cuál es el comportamiento de estos elementos dentro de un circuito de corriente directa. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que es una batería. En este caso ya no vamos a utilizar la fuente de alimentación como el anterior, los interruptores, unas resistencias, el capacitor y los elementos de medida como son el amperímetro y el voltímetro. Para ello vamos a observar los diferentes elementos que se encuentran acá. Como se dan cuenta, tenemos nuevamente las resistencias, pero adicional vamos a tener los capacitores que nos van a servir para el montaje. Y en lugar de la fuente de alimentación tradicional que encontrábamos en esta parte, vamos a tener una batería de 12 o de 24 voltios según la que seleccionemos. En esta parte vamos a tener otro elemento adicional que son los interruptores, que nos van a servir para carga y descarga del condensador. Al igual que en el elemento anterior, vamos a tener conectores y alambres de conexión que nos van a servir para el desarrollo del montaje. Iniciaremos tomando el condensador de 220. En este caso yo voy a tomar este condensador, ustedes pueden tomar el condensador que prefieran. Y lo voy a colocar en serie con una resistencia. Voy a colocar esta primera resistencia, la voy a colocar en esta parte. Lo siguiente que voy a hacer es tomar la batería. Voy a tomar en este caso una batería de 12 voltios y como se dan cuenta solamente puedo colocar la batería en estos espacios. Esto con el fin de que todas estas terminales, tanto las terminales rojas como las terminales negras, me sirvan como soporte de alimentación para los demás circuitos. Lo que voy a hacer es que la voy a colocar en cualquiera de estos espacios. Nos dice que debemos medir voltaje en el condensador, con lo cual voy a tomar estos cables para poder medir el voltaje en el condensador. Posteriormente debo conectar los polos correspondientes. En este caso el polo negativo debo conectarlo en esta parte, al igual que el condensador, que también iría a un terminal negativo de acuerdo al esquema que tenemos acá.
Para ello voy a utilizar un conector sencillo. ¿Qué me hace falta? Me hace falta conectar el amperímetro y el terminal positivo de la fuente o de la batería en este caso. Lo que voy a hacer es muy sencillo, voy a hacer que el terminal positivo pase por el amperímetro de manera que nos brinde toda la corriente que va a estar pasando por el circuito eléctrico. De esta manera tendríamos nuestro circuito correctamente conectado. Lo que vamos a hacer entonces es realizar la prueba correspondiente. ¿Y cómo realizamos esta prueba? Básicamente, como siempre, encendemos nuevamente la consola de manera que inicie nuestro experimento. Para este experimento debemos tener en cuenta algo. Si estamos evaluando la carga y descarga del condensador, tenemos que tener en cuenta los tiempos de carga y descarga del condensador, por lo cual necesitamos iniciar el cronógrafo para que nos tome el tiempo de carga y el tiempo de descarga durante diferentes periodos de tiempo, y lo que va a hacer es básicamente diligenciar esta tabla automáticamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los interruptores sirven como elementos de paso, por lo cual si yo requiero que pase la corriente, debo utilizar este interruptor de arriba, y si yo requiero que no pase corriente, debo utilizar este interruptor de abajo. Voy a iniciar con este interruptor y, como se dan cuenta, el condensador va a iniciar un ciclo de carga donde vamos a poder ver el voltaje que corresponde. ¿Por qué no está tomando correctamente los datos? Básicamente porque no tengo encendido mi cronógrafo. Listo, entonces él inmediatamente me empieza a construir una curva de corriente y una curva de voltaje. Como se dan cuenta, esta corriente corresponde a la corriente de la batería que está circulando hacia el condensador, y el condensador a su vez se está cargando con el voltaje de la batería. A medida que va llegando el punto de carga, él va disminuyendo su velocidad. Como se dan cuenta, al principio fue bastante rápido, pero a medida que se va acercando a los 12 voltios que tiene la batería, cada vez se irá poniendo un poco más lenta la carga. Una vez tenemos esta información, como se dan cuenta, ya tenemos los datos diligenciados, y con estos datos debemos realizar una tabla correspondiente. Estos son los datos que nos va a arrojar el sistema, la gráfica de corriente, la gráfica de voltaje, y los datos que nos arroja tanto de corriente como de voltaje, donde podemos observar la disminución de la corriente eléctrica a medida que pasa el tiempo y el aumento de voltaje en el condensador. Con esta tabla, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es regresar a nuestro entorno, revisar nuevamente nuestro experimento, y dentro del experimento diligenciar los valores correspondientes. En pregunta de investigación, lo que voy a colocar yo es cómo funcionan los circuitos RC. Ustedes pueden colocar lo que corresponde. La resistencia en este caso debemos consultarla. Para ello tenemos que hacer uso del código de colores de las resistencias, y podemos validar que esta resistencia es una resistencia de 50K. Como aquí ya nos está dando el valor en kilo ohmios, lo que debemos colocar es 50. El valor dado del capacitor, como lo vimos al principio, el valor dado del capacitor eran 220 microfaradios. Solo colocamos los 220, no hacemos la conversión, ya que aquí nos indica que la unidad es microfaradios. Y la diferencia de potencial de la batería, que serían 12 voltios, que fue la batería que seleccionamos. Recuerden que estos valores pueden cambiar de acuerdo a los elementos que hayamos seleccionado. Y lo que debemos hacer aquí básicamente es diligenciar los datos con la información que encontramos o con la información que pudimos captar del experimento realizado. Como podemos tomar los valores de tiempo, valores de voltaje y valores de corriente que nos los arroja el sistema, pero hay un paso adicional, que es hallar el logaritmo natural de la corriente instantánea. Es decir, tenemos que hallar el logaritmo natural de este valor de acá. Entonces mi sugerencia acá es, al igual que el anterior experimento, tomen los datos y posteriormente realicen la actividad y luego los van diligenciando.
En mi caso tengo unos datos ya diligenciados o unos datos ya captados, con lo cual voy a empezar a diligenciarlos en este momento. Una vez diligenciados todos los datos en la tabla, procedemos al igual que en el anterior a guardar los datos, y con estos datos guardados lo que vamos a hacer básicamente es hacer una gráfica, al igual que en el segmento anterior. Cuando dibujamos esa gráfica nos vamos a encontrar con este panorama en el cual vamos a tener esta gráfica, que fue la que desarrollamos nosotros con los experimentos dados, y esta otra gráfica que nos va a arrojar el sistema. Como ven, son gráficas muy parecidas y que tienen elementos muy similares, y casi podríamos decir que nos dieron los mismos resultados. ¿Cuál es la razón de ello? Aquí nos faltan unos valores que debemos consignar. Por ejemplo, en el caso de pendiente de gráfico, entonces en este caso es menos 0,09. Listo, el tiempo constante sería 5,4, que fue el valor que nos quedó. Capacitancia calculada a partir del gráfico. Entonces básicamente sería nuestro valor de capacitancia. ¿Cuál es el tiempo que tarda el voltaje en el capacitor en alcanzar el 63% de su valor final? Entonces estos son los resultados que debemos consignar. Sin embargo, si se dan cuenta, en la parte de abajo él nos va a dar ciertas respuestas o ciertos valores aproximados de acuerdo a los datos que hayamos diligenciado. Si queremos contrastar estos datos con lo que está acá, entonces básicamente ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es diligenciar los datos y comparar. El objetivo de esto es que comparemos los resultados y comparemos cada uno de estos elementos y encontremos las variables correspondientes para que podamos desarrollar el ejercicio sin ningún problema. Uno de los objetivos principales de desarrollar esta práctica es que podamos observar cuáles son los elementos de carga y descarga de un capacitor. Finalmente, si queremos hacer el mismo ejercicio con la descarga del condensador, lo que debemos hacer es muy sencillo. Debemos detener la carga. Como se dan cuenta, el capacitor está completamente cargado, y lo que vamos a hacer es seleccionar este interruptor, que lo que va a hacer es inmediatamente empezar la descarga del condensador. Este es el segundo experimento y el objetivo es que lo desarrollen junto con su componente práctico.